hacer solamente dos ejercicios. ¿Ya? Entonces vean. Aquí no hay mucho que hacer. La primera parte es la que ya conocemos de sobremanera. Sabemos que un condensador en corriente continua es un circuito abierto. No existe, no existe. Entonces simplemente voy a ver el transistor como siempre lo he visto. ¿De acuerdo? De mi malla 1, ¿yo qué voy a decir? Menos USC más VRB más VBE más VRE, pero no hay RE, ¿no? Entonces, esto igual a 0, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo? Calculadoras, eso sí, calculadoras en la mano. Menos 12. Entonces, con eso tengo que calcular. Y C, y también IE. ¿No? Dame el micro. Sí, micro. No, 2404 microamperios. ¿De acuerdo? Ok, entonces esto puedo calcular IC y puedo calcular IE. ¿Cuánto sería IC? Beta decía Sería 2,4 miliamperios, ¿sí? Y 2,43 miliamperios. ¿De acuerdo? Entonces me voy a mi malla 2. ¿Sí? En mi malla 2 le voy a decir menos VCC más VRC más VCE, ¿no? A ver, muchachos, conmigo, igual a 0. Entonces, menos 12 más 3K por IC, lo que he calculado, más VCE. Entonces, ¿cuánto vale VCE? ¿Cuánto salió VCE? No, uno no sale. 4,79 creo, ¿no? Sí, 4,79. 4,79 voltios. Usando todos los decimales, ¿no? ¿Sí? Sí. Usando todos los decimales. Entonces vean, voy a hacer el híbrido de mi transistor. Ojo, hasta ahí no he hecho nada nuevo. ¿No? Hice el 2404 y seguro varios decimales más. El hice el 2.4. No sé, no lo he calculado. 24,04 micros por 100. por 100. Sería 2,20. muy bien. Está bien. ¿Sí? ¿No? Ok, entonces el híbrido. Ojo, que por ser el primer ejercicio lo voy a hacer con un color distinto. ¿No? ¿Me han dado RO? No. Entonces ni lo dibujo. Si me lo dan, lo dibujo. Si no me lo da el ejercicio, lo considero infinito. O sea, un circuito abierto que no existe. Ok, entonces vean muchachos, ¿ah? Esta es la parte nueva. En la base, ¿qué hay? Esto es como si fuera de esta manera. Esto es como si estuviera conectado así, ¿no? ¿Sí? Y esto es como si estuviera conectado así. ¿Estamos bien? Sí. En vez de conectarlo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay en la base?
Una resistencia. Una resistencia. ¿De acuerdo? Que está conectada a dónde? A una fuente. Pero una fuente de corriente continua en alterna, ¿cuánto vale? ¿O qué es? Un cable. Es un cable. Entonces, ¿dónde está conectada? La tierra. Entonces, de la base sale una resistencia, que es la resistencia de base, ¿a dónde? A tierra. ¿Qué más sale? Porque esta es la base, ¿no? Todo esto es la base. ¿Qué más sale? Porque esto en alterna, ¿qué es? Un cable. El condensador en alterna también es un cable. Entonces, ¿qué más hay? El voltaje de entrada. Entonces, de la base, que es el mismo punto, tengo un voltaje de entrada. ¿Me vas a entender? En el emisor, ¿qué hay? Tierra. ¿Qué hay? Entonces, del emisor a tierra. Del colector, ¿qué hay? Una resistencia. ¿A dónde? A tierra. Entonces, del colector sale una resistencia RC a tierra. ¿Y qué más? Y un capacitor. El voltaje de salida. No es una fuente, es un punto de referencia. Ahí pondría mi parlante, mi sistema, qué sé yo, cualquier cosa para ver la salida. ¿Me dejo entender? Ok. Entonces, miren, acá no hay ningún problema. Por acá, ¿quién viene? Y B. Por acá, y C. Y por acá, y D. Entonces, miren, en un tema de voltajes, ¿cuántos voltios hay acá? 0. Entonces, no afecta en nada si yo hago esto. No afecta en nada si yo hago esto. Ese emisor lo mando a tierra, este emisor, porque así aíslo la entrada de la salida. ¿Está bien o no? Así como los dos iban a una fuente y los he puesto cada uno a su fuente, los dos iban ¿a dónde? Oh, no. A tierra. A tierra. Entonces cada uno se fue a su propia tierra. ¿Me vas a entender? Muchachos, ¿me vas a entender? Ok. Entonces, me piden calcular la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente. Me piden calcular eso. Entonces, para eso lo primero que tengo que hacer es calcular HIE. Para calcular HIE, ¿qué necesito? RE, que es 26 milis sobre IE. Entonces, ¿cuánto es RE? Usen todos los decimales, ¿ah? ¿Cuánto es RE? ¿1071? Ok. 10,71 ohmios. ¿De acuerdo? Con eso, ¿qué puedo calcular? HIE. ¿HIE qué es? RE por beta. Entonces, HIE, ¿cuánto sería? 1,07 kilo ohmios. Eso guárdenlo en una variable, algo por el estilo, se lo recomiendo. ¿Ya? Entonces, ya tengo HIE. Voy a calcular la impedancia entrada. La impedancia entrada es desde la entrada hacia la salida, que es todo lo que veo. ¿Qué veo? Eso es lo bueno de separarlo, porque ya no tiene nada de conexión, la entrada con la salida. Entonces, ¿qué es lo que veo? RB, ¿en qué? En paralelo. Entonces, la impedancia entrada es RB paralelo HIE. Entonces, ¿cuánto es la impedancia entrada? ¿Cuánto saldría? RE es un valor que necesitan calcular para calcular esto. Es un valor interno para calcular esto. Esto es HIE o si quieren RE por beta, como quieran llamarlo.
y RS. No. No. 1,06. 0,7, 0,6 y algo, que redondeados al 0,7. Porque esta resistencia es muchísimo más grande que esta. Entonces, la salida va a ser prácticamente esta. Si usamos todos los decimales, esto es 1,071, digamos. Y el paralelo va a salir 1,069, digamos, ¿no? Que si usamos dos decimales, sale eso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, ya tengo la impedancia entrada. Ahora la impedancia salida. La impedancia salida, ¿cómo es? Desde la salida hacia la entrada. Lo que veo. ¿Qué veo? ¿Qué veo? Solamente IRC, ¿no? Solamente da IRC. Entonces, la impedancia salida es 3K. 3K. ¿De acuerdo? La impedancia salida es 3K. Ahora, ganancia de voltaje. ¿Qué significa? Voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el voltaje de salida. El voltaje de salida es este. Ojo, es ese. Pero miren cómo viene la corriente. Porque esto es una malla así, ¿no? Entonces yo voy a decir que el voltaje de salida que es igual menos RC por IB por B. ¿De acuerdo? El voltaje de entrada aquí es igual. Esto lo pueden calcular, Esto lo podrían calcular. Les debe salir. A ver cuánto le sale. Pueden calcularlo. ¿Cuánto sale? Menos 7. Menos 7.21 voltios. El voltaje de entrada, que es igual. Vean, el voltaje de entrada para este circuito es este. Que es el mismo que este. Que es el mismo que este. Yo sé el voltaje de acá. No, porque ¿qué corriente pasa por acá? Ni idea. No, IB pasa por acá. Ni idea. Yo sé el voltaje de acá. Sí, ¿cuál es? IB por HY. Entonces, ¿cuánto es eso? 25,72 micros. ¿Sí? Sí, sí. No sé. Micros. Sí, sí. ¿Micros, milis? Micros. ¿Milis? No. Micro. 25,72 milis. ¿Sí? ¿Tan grande? No. 280. Sería menos 280,11. Entonces, ¿estamos usando todos los decimales? 18. 19. Ya, ok. Menos 280,19. ¿Qué? Nada. Esto es adimensional. ¿Por qué? Porque es voltios sobre voltios. Se van los voltios, ¿no? Ganancia de corriente, ¿a qué sería igual? Corriente de salida sobre corriente de entrada. Corriente de salida, ¿qué es igual? La corriente de salida se supone que es la que está acá, ¿no? Ahí está la corriente de salida, pero esto no existe. Entonces, es esta misma. Entonces, ¿qué va a ser la corriente de salida? IC, ¿no? O sea, IB por beta sobre la corriente de entrada. Ojo, acá la corriente de entrada es la que viene por aquí. Esta es la parte complicada. Présteme atención, esta es la parte confusa de este primer ejercicio porque considero que hasta acá todo debe estar claro. Ok, vean. En un divisor de tensión o en un divisor de corriente
corriente, se los voy a explicar de dos maneras, porque no siempre aplica la segunda, en cambio esta aplica siempre. Yo tengo esto, ¿no? Eso lo vimos hace un par de clases. R1, R2 y 2. ¿Y 2 a qué es igual? A I por R1 sobre R1 más R2. ¿Estoy bien? Entonces, ¿a mí qué me interesa? I. Entonces yo podría decir que I es igual a ¿qué? A I2 por R1 más R2 sobre R1. ¿Estoy bien? Entonces, I bajo esa perspectiva, ¿qué sería igual? A I2, ¿quién es I2? IB por RB más HIE sobre RB. ¿Está bien? Entonces se supone que esto está uno sobre el otro también, ¿no? Se podrían ir. Si me quedaría eso. Entonces, ¿cuánto sale? ¿Cuánto salía esto? Tío. IO es IC, ¿no? IC es 2,4 milis, ¿no? 2,4 miliamperios. ¿Y esto cuánto sale? ¿Esto cuánto sale? 99.77. ¿Sí? Debe salir 2,40 milis y 24,097, ¿no? Micros. ¿Sí? Microamperios. Eso les debe salir. Lo que haría una ganancia de corriente ¿de cuánto? Esto entre esto, bueno, con todos los decimales, ¿no? 99,77. ¿Qué? Nada. También es adimensional. Entonces, ahí ya tengo. Otra forma es esta. A ver, vean, muchachos. Y se los voy a poner porque no siempre se cumple. Eso hay que analizar bien el circuito. Otra forma es esta. Vean. ¿Yo qué tengo? Impedancia. Y tengo voltajes. Entonces, ¿qué puedo calcular? ¿Qué puedo calcular? Corriente. La corriente de entrada, ¿qué debería ser igual? Al voltaje de entrada sobre la impedancia de entrada. ¿Es verdad eso? Este valor entre 1,7 sale esto, a ver, no, esto, ¿no? 25, 72 y todo lo demás, milis, entre 1,07K y todos los demás decimales, sale 24,097. Sí. ¿No? Sale, porque en este circuito sí se cumple. Este circuito es muy básico. ¿De acuerdo? ¿Cómo calcularían la corriente de salida? ¿Cómo? Voltaje de salida sobre impedancia de salida. El voltaje de salida que hemos calculado es este, sobre la impedancia de salida, que es esta. Entonces, ¿qué puedo obtener? Debería obtener 2,40 y algo milis, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces estamos comprobando cualquiera de las dos formas. Yo les enseño estas porque con estas no hay pierde. ¿No? Con estas no hay pierde. Hay circuitos que son mucho más elaborados que no siempre se va a cumplir, por lo menos no de la manera tan lógica como parece. Habría que analizar bien el voltaje y la impedancia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Significa que si me dicen menos 248 es ganancia. Si yo tengo 1 a la entrada con una ganancia 2, ¿cuánto sale? 2. Si yo tengo 2 con una ganancia 2, ¿cuánto sale? 4. ¿Me dejo entender? Entonces,
La ganancia me da que el factor de multiplicación, ¿cuántas veces se va a multiplicar? Entonces, ¿cuánto debería salir? Para 2. Menos 560 y algo, ¿no? Entonces, ¿qué significa ese menos? Que va a salir así. Cuando es positivo sale menos 560, y algo, y cuando es negativo sale 560, y algo. ¿Me hago entender? Entonces, esto que ha producido un desfase. Esto ha producido un desfase. Porque el positivo se ha convertido en negativo y el negativo se ha convertido en positivo. Pero no más que eso. No es más que un desfase. No ha alterado la señal. No más que el ángulo, por lo menos. ¿Me hago entender, muchachos, por lo que acabo de hacer? ¿Dudas? Este es el problema más básico de alterno. Es el súper básico para entenderlo. Entonces de ahí sale una resistencia, que es la resistencia base hacia tierra. Y desde la misma base, que es esto mismo, todo esto es la base, ¿sí? ¿Qué más hay? ¿O qué más hay? El voltaje. Acá se supone que hay una fuente, que vendría a ser el audio, el micrófono, lo que sea. Normalmente esto es el audio, pues, que es alterno. ¿De acuerdo? En el emisor, ¿qué hay? Nada. Nada, tierra. Entonces, por eso el emisor lo mandé a tierra. En el colector, ¿qué hay? O sea, con La resistencia. resistencia del colector conectada a dónde? A una fuente que va a tierra. Entonces, sale una resistencia hacia tierra. ¿Y qué más? Voltaje de salida. El punto de referencia al voltaje de salida. El punto de referencia al voltaje. ¿Sí, muchachos? El colector y el emisor. La base es todo eso, todo ese punto. Deforme o no es todo ese punto. Entonces, de la base, ¿qué sale? La resistencia a tierra. ¿Qué sale? ¿Qué más hay? La fuente de entrada. El emisor, que es este punto, ¿hacia dónde va? A tierra. El colector, que sería todo este punto, ¿qué tiene? Una resistencia a tierra y ahí se mide el voltaje. ¿Sí? Bueno, sí, dijo hace un rato que ahí podemos utilizar Acá, imaginen, no, esto tendría que ser señal eléctrica. El video no es eléctrico, No veo. el video es óptico. Y acá, a la salida, podría ir una bocina. O sea, esto sería como el micrófono o el cable o el cable de algún aparato que me esté dando audio, porque el audio se convierte en una señal eléctrica. Y acá está mi bocina, mi parlante. ¿De acuerdo? ¿Podría explicar otra vez lo del diagrama fasorial? El último. Sí, por favor. Yo les estoy diciendo, el azul es un dato que les doy, es el voltaje de entrada. ¿De acuerdo? Es como que yo les he dado esto y les digo, dibújenme el voltaje de salida sabiendo que el voltaje de entrada es este, el azul. Entonces, para calcular el voltaje de salida, yo necesito saber qué, porque esto es alterna. En alterna tengo que irme a la parte de alterna. ¿De acuerdo? ¿Yo cómo sabría el voltaje de salida? Sabiendo la ganancia de voltaje. Sabiendo la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje, ustedes han hecho algo de control, supongo, ¿ya? ¿Sí? ¿Han hecho Simulink? Ok, en Simulink hacen esto, ¿no? Ese es un gate. Si acá hay 4 y entran 2, sale 8. Ya. Ese gate es este.
¿De acuerdo? Ese E es este. Yo estoy logrando con este modelo, por lo menos de una manera teórica, que la salida sea 280 veces más grande que la entrada. Por lo menos de una manera teórica. Ahí sí habría que hacer, en un tema práctico, un tema ya de potencias, ¿no? Entonces, ¿no? Pero teóricamente, si entra un voltio van a salir menos 280,19. Por eso el positivo se convirtió en negativo. Y si había menos 2, ¿en cuánto se convierte? En menos 560, y algo, ¿no? Y si hay 2, y si hay menos 2 por menos 280 se convierte en 560. Porque esa sí es positiva. Porque la ganancia corriente es 100 veces mayor. Si entra un amperio, deberían salir 100. Si entra un amperio, pero por lo general no se usan las corrientes. Bueno, por ahí les dejo uno para que practiquen. Gracias. Que nos sobra tiempo. Dos. ¿Ah? Ok, vean, ¿ah? Vean. Lo primero que tengo que hacer es llevar a su híbrido. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tener RB, VBB, Disculpa. Está grabando. RE, RC, VCC. Aquí está el voltaje de salida. Aquí está el voltaje. ¿Vamos a ver? Ok. Entonces, R2 por VCC sobre R1 más R2, ¿no? ¿Qué rendimiento cuánto va a ser? 56K. 7.215. 56K. 8,2K. No, es 7,15. 7.15. 7,15K. RBS. RB 7.15. No, K. Sí. Vamos a poner K. Igual es aquí. 15K. K. VBB 2,81. ¿De acuerdo? Ok. Los otros no tienen por qué cambiar, ¿no? Este sigue siendo 6,8K y este 1,5K y el VCC 22. Entonces, mi malla 1, mi malla 2. En mi malla 1, ¿yo qué voy a decir? Menos VBB más VRB más VBE más VRE es igual a 0. Entonces tengo menos 2,81 más 7,15 K por IB más 0,7 más 1,5K por IE igual a 0. Pero ya sabemos que ese IE Es igual a vamos a hacerlo IB por IB beta más 1. por beta más 1, ¿no? Entonces, de acá calculamos IB. IB. ¿Cuánto sale IB? 39 microamperios. ¿Con eso qué puedo calcular? IC y también IE, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿Está bien? 1,32 y 1,34.
11. ¿Sí? 1.32 y 1.34. Por eso les pido que usen sus calculadoras, ¿ah? Para que obtengamos los mismos resultados. Entonces, mi malla 2. De mi malla 2, ¿qué voy a decir? Menos VCC más VRC más VCE más VRE igual a 0. O sea, menos 22 más 6,8K por IC más VCE más 1,5K por IE. ¿De acuerdo? Es igual a 0. Este IC, este IE lo tengo acá. Entonces, ¿cuánto es VCE? Sería 11, ¿no? 11,01. Sí, ¿cómo se sabe? 11,01 voltios. En continua no hay nada más que hacer. ¿Ya? En continua no hay nada más que hacer. Entonces, ¿a qué nos vamos? Al tercio. Entonces, nuevamente, la base acá tengo HY, acá que tengo IB por beta, porque esto es el colector y aquí está el emisor. ¿Vamos bien? Ojo, ojo, en la base ¿qué hay? Acá no lo vean, porque es muy complejo. Veámoslo de acá. En la base ¿qué hay? Resistencia. ¿RB a dónde? A tierra. ¿De acuerdo? RB a tierra. ¿Qué más hay? VBB. ¿Sí? El voltaje. En el emisor ¿qué hay? Una resistencia, ¿qué? Tierra. RE a tierra. ¿Sí? En el colector ¿qué hay? Resistencia y Una capacidad. resistencia Y un voltaje de salida. y el voltaje. ¿Vamos bien? Entonces, présteme atención a lo que voy a hacer. ¿De acuerdo? Ese es mi híbrido. ¿Sí? Ese es mi híbrido. Entonces vean, préstame atención porque esto les va a generar confusión. ¿Ah? Acá se supone que hay una resistencia a tierra. En el ejercicio anterior era tierra, y partir tierra a un lado y tierra al otro, no pasa nada. En cambio acá, ¿quién baja? En la resistencia. IE. IE, ¿a qué es igual? IB más IC. Por beta más 1, ¿o no? No. IE es IB por beta más 1, ¿o no? Sí. Entonces, yo acá tengo un voltaje E. Para este circuito, olvídense de la continua. Para este circuito. Entonces, este voltaje E, ¿a qué es igual? A RE Por IE. por IE. Ya. Que sería igual a RE por IB Por beta más 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo quiero para simplificar mis análisis es separar. O sea, yo quiero llevar esto.
porque los quiero separar también, una resistencia a cada lado. ¿Me vas a entender? Una resistencia a cada lado. Pero es tan simple como partir RE y RE. No. No. ¿Por qué? Porque antes estaban unidas y ahí que mira VE. Entonces, acá ¿qué debe haber? El mismo voltaje para no alterar el circuito. Para no alterar el circuito. Pero por acá ¿quién va? I, B. Y por acá Y C. I, C, que es Y B, y B B por beta. Entonces, este no es RE. Esto no es RE. Y esta tampoco es RE. A esto lo vamos a llamar RE1 y a esto lo vamos a llamar RE2. De tal forma que ¿qué? Yo tengo que hacer ¿qué cosa? Que el voltaje en RE1 sea igual a ¿quién? El voltaje en RE2. Al voltaje en E. Estaba acá. A este mismo voltaje. Entonces, ¿yo qué voy a decir? El voltaje en RE1 que es igual a IB, porque es el que pasa, ¿por qué? Por RE1. Y eso debería ser igual a quién se supone. Eso debería ser igual a quién. A RE por IB por beta más 1. ¿Estoy bien? Porque este debería ser igual a este. ¿Sí? Entonces, RE1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? RE por beta. Entonces, el valor de esta resistencia no es un K, digamos. Es un K por 101, digamos, asumiendo que el beta es 100. ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Me dejo entender? Ok. Bajo esa perspectiva, yo voy a decir qué cosa. Acá, que el voltaje en RE2 tiene que ser igual a ¿qué? A VE. Entonces, ¿cuánto vale RE2? A ver, en sus cuadernos. De una hoja aparte, al costado, no sé. Vean ustedes. ¿Cuánto debería ser RE2 para que se cumpla? Así como yo lo he hecho para el RE1. ¿Cuánto debería ser? Solamente hagan esa parte, no copien el ejercicio. Solamente hagan esta parte. Esto es como una ayuda que les estoy haciendo. R2 es igual a V. Entonces, RE más I. No. No está hecho. V. RE2 es igual a RE por IB por beta más 1 entre IB por beta. Pero entonces se van las IBs. Entonces, ¿qué te queda? Deben obtener, ya los ustedes, ¿ah? Y si no, le copian a su compañero. ¿A qué debería ser igual RE2? A RE por beta más 1 para que se cumpla. ¿Me dejo entender? Pero ingeniero, ¿por qué? Porque les estoy diciendo, es más, esto es así. La ayuda viene desde acá. ¿No? Yo les estoy diciendo que el voltaje que estoy acá, como yo quiero separarlos, se tiene que mantener este voltaje tanto aquí como aquí. Por lo tanto, las resistencias no son este valor, sino son nuevos valores, porque por acá solamente pasa IB y por acá pasa IB por beta. ¿Está claro, muchachos? ¿Dudas? Ok, entonces lo que vamos a hacer es eso. Esta RE no la pongo. Esa RE no la pongo. Y debería tener acá, ¿quién? RE1
y acá RE2. ¿Cuánto vale esa RE1 y cuánto vale esa RE2? A ver, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valdría RE1 y cuánto valdría RE2? 136,5K y 1,52K. Ok. Porque en realidad beta entre beta más 1 es casi 1, ¿no? O beta más 1 entre beta es casi 1, pero hay una pequeña diferencia. Dense cuenta, no es 1.5K en ninguno de los dos casos. Son valores que los hemos calculado por esta lógica. ¿Estamos bien? Y ahora, de ahora en adelante, el resto es un chanca de 20. Impedancia entrada, impedancia salida. Ok, RE, ¿a qué es igual? 26 milis entre IE. ¿Cuánto sería RE? ¿Cuánto saldría RE? A ver, calculadores. ¿No? 19,45, ¿ok? Ohmios. Entonces, ¿cuánto sale HIE? ¿Cuánto sale HIE? 1,94. No. 1,75 K. ¿De acuerdo? Debe salir 1,75K. Ojo que el beta es 90. Ok, entonces la impedancia de entrada, ¿a qué sería igual? A ver, ojo, la impedancia de entrada, ¿a qué sería igual? Ya cambió el circuito, ¿ah? HIE más R1 RE1, porque entonces está en serie. Y a esa respuesta, en paralelo con RB. RB. ¿Se dan cuenta que ya cambió? Pero no es una fórmula, hay que ver el circuito. ¿De acuerdo? Hay que ver el circuito. Entonces, ¿cuánto sale ZI? A ver, calcule, ¿cuánto sale ZI? Acá les recomiendo que todo lo que calculen lo vayan guardando en variables, porque uno jala otro, uno jala otro, uno jala otro, ¿no? Yo en lo personal, cuando hacía estos ejercicios, por ejemplo, a esto lo llamo R, a esto lo llamo V, a esto lo llamo H, le doy algo que tenga relación, ¿no? A esto lo llamo B, porque la corriente de base para mí es importante. No tanto la de colector o emisor, porque por último con la de base puedo tener cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sale? 6, ¿de acuerdo? 6,8K. La impedancia de salida, ¿a qué sería igual? A ver, la impedancia de salida, ¿a qué es igual? R2 paralelo con RC. ¿Sí? RC paralelo con R2. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Los jalo, ¿ah? Si me hacen eso. ¿Por qué? Y lo llamo a su profesor de circuitos eléctricos 1. ¿Esto qué es? Una fuente de corriente. Y cuando quieres hallar una resistencia equivalente, la fuente de corriente se convierte en un cable. O ahora sí voy a hacer. Abierto. Cambien de carrera, todavía son jóvenes. Circuito abierto. ¿En qué se convierte? Circuito abierto. En un circuito abierto. Si se convierte en un circuito abierto, significa que nada de esto No existe. Entonces, ¿qué es el voltaje? ¿Cuál es la corriente de salida? RC. Ojo, ojo. Todo eso ya lo hemos estudiado. Entonces, ¿cuánto es la impedancia de salida? 6,8K. ¿Siempre va a salir lo mismo? No, es la casualidad de este ejercicio. Es la casualidad de este ejercicio que la impedancia de entrada y la impedancia de salida saldrían igual. Casi nunca pasa. Pero es la casualidad de este ejercicio.
Ok, ¿qué más me podrías pedir? Ganancia de voltaje, que es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. ¿Cuál sería el voltaje de salida? A ver, ojo, ojo, ¿cuál sería el voltaje de salida? Sería RC menos, porque esto viene así, perfecto, porque esto es así, ¿no? Y esto es así. Entonces sería menos RC por IB por B. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque me interesa ese. El voltaje que hay de acá no me interesa. A mí me interesa el voltaje de salida, que es sobre este. Y esto, como es un solo circuito, tiene la misma corriente, ¿no? Tiene la misma corriente, esa margen. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuánto saldría el voltaje de salida? Perfecto, menos 8,99, ¿no? Menos 8,99, ¿qué? Voltios. Voltaje de entrada.